Muy buenas. ¿Cómo están por allá, familia, hermanos, amigos? Esperando que se encuentren bien como hasta aquí lo estamos nosotros también. Bendecidos. Seguimos entre los vivos todavía. Damos gracias a Dios en el nombre de Cristo por lo que está pasando y lo que está haciendo Dios, porque Él tiene el control de todo, así que estemos tranquilos. Aquí en el Ecuador nos ponemos a pensar nosotros, o yo pienso, mientras nosotros estamos aquí encerrados y dormimos, Dios tiene un montón de gente por las calles y en hospitales haciendo cosas grandes, salvando vidas, y muchos científicos y médicos y lo que sea tiene Dios a nivel mundial, tratando de sacar una vacuna, todos esforzándose por nosotros. He visto que mientras dormimos ellos están desinfectando calles, mercados, sitios donde hay mucha aglomeración de gente. ¿Cuántas cosas están haciendo mientras nosotros estamos dormidos o encerrados aquí en la casa? Así que estemos tranquilos que hay un montón de gente trabajando para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en casa, obedecer. Aquí sabemos por las noticias que han muerto varios médicos y nos duele eso porque son los que están luchando y dando la vida por nosotros. Y piensa uno también en la irresponsabilidad de la gente o la desobediencia de la gente. Porque por unos que han salido y se han contagiado a otros que han ido a parar al hospital, y médicos han sido contagiados por causa de estos desobedientes. Un día, cuando Dios llame a juicio, vamos a ver que hay un montón de gente culpable que no hizo caso, no obedecieron a las instrucciones que se nos dieron. Cada uno tendrá que responder por lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, dice Pablo en 2 Corintios 5. Y cada uno va a recibir según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Pero estemos tranquilos, estamos bien, estamos bendecidos. Hasta aquí tenemos agua, luz, teléfono, tenemos comida, el gas no nos falta, todo lo tenemos. Esperemos que esto no empiece a agotarse y comencemos a sentir la realidad de lo que es una pandemia. Pero mientras tanto, estemos muy agradecidos a Dios, dándole gracias por todo y en todo, y esperando. No nos queda más. Estémonos quietos para que podamos ver la obra de Dios. Bueno, familia, en esta tarde quisiera hablarles en 2 capítulo 7, versículo 14, un versículo que es muy famoso. El domingo Paul lo leyó desde Guayaquil, nosotros escuchamos, y este versículo ha sido muy estudiado y hablado, y se habla pidiéndole a Dios que sane nuestra tierra. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Él sane nuestra tierra. He oído mucho de este versículo y para mí es la primera vez que me arriesgo a hablar de esto. Y cuando yo hablo de que Él sanará nuestra tierra, siempre miro el precio que hay que pagar. Porque Dios no hace todo gratis. Algo tenemos que hacer nosotros. Algo tiene que costarnos para que apreciemos las cosas. Hoy que estamos aquí encerrados, apreciamos la libertad que teníamos antes, pero ¿cuándo agradecíamos a Dios por eso? Hoy no podemos hacer lo que queremos. Estamos encerrados y no tenemos para dónde salir. Todo está bloqueado. Hoy agradecemos la libertad y tenemos que estar así para poder entender algunas cosas. Pero cuando leemos este versículo de 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, vamos a tratar de estudiar este versículo y sacar el máximo provecho para nosotros. ¿Y qué tendríamos que hacer para que el Señor sane nuestra tierra, sane nuestro país, sane este mundo que está enfermo y está contagiado? Todos estamos contagiados por un virus que es el que mata, no es el coronavirus. Eso se llama pecado. Y todos somos enfermos incurables. Así que, si nos salvamos de esta, de otra no nos salvaremos. Pero al final todos partiremos. Somos enfermos incurables. Ya vamos a hablar otro día de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Pero pidamos la bendición de Dios. No me arriesgo a salir de aquí solo y le digo, Señor, si usted no está aquí conmigo, no hagamos nada, porque esto es pérdida de tiempo. He aprendido a caminar con Él y a depender de Él para todo. Dejar toda autosuficiencia y autoconfianza a un lado y aprender a confiar y a depender de Él. Y espero que todos tengamos este hábito de la dependencia de Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este momento a usted, Señor. Siempre agradecido, Padre, por su gracia y misericordia que nos da. Gracias, Señor, por lo que está pasando en el mundo, porque usted nos dice que demos gracias por todo y en todo. La Escritura dice que usted no nos aflige voluntariamente, Señor. Y si no nos aflige voluntariamente es porque nosotros lo obligamos a hacernos esto, Señor. De alguna forma tiene que llamarnos la atención. Uno de los problemas que hoy tiene la gente es que no tiene tiempo. Y usted nos está demostrando que cuando usted quiere nos hace sacar tiempo de donde no tengamos. Hoy nos toca sacar tiempo. Y tenemos tiempo y nos sobra tiempo. Usted es especialista en esto. He visto llenar templos y he visto desocuparlos también. He visto cuartos de reunión vacíos y los he visto llenos también, pero las formas, lo que usted utiliza para llenar y desocupar también. Pero si no entendemos a las buenas, usted se manifestará de otra forma y nos detendrá y nos demostrará que hay alguien que está gobernando esto y tiene el control de todo y que aquí no depende de nosotros, como dice también allá en el capítulo 11 de Romanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es todo. Y hasta aquí la ha tenido. Y Padre, en esta tarde, pidiéndole perdón por nuestros pecados, porque es el pecado el que ha hecho esto. Usted dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? No se lamenten por esto, sino por el pecado, que es el que está causando todo esto. Perdónenos y nos acercamos con manos y corazones limpios delante de usted, Señor, pidiendo que su Santo Espíritu sea el Maestro en esta tarde, el que nos recuerde, nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Estos favores los pido, Señor, en el nombre de Cristo el Señor, confiado siempre, no en mi justicia, sino en los méritos de Cristo el Señor. Bueno, aquí dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero seguir con esto así y al final regresar y analizar la oración de Salomón. No la vamos a analizar toda, pero sí vamos a entender algunas cosas. Si se humillare mi pueblo. El pueblo no se humilla. Yo no me humillo. La gente no se humilla. El único que se humilló se llama Cristo el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Voluntariamente se humilló.
Pero cuando nosotros nos humillamos es porque usted ya nos ha apretado todas las tuercas y ya no tenemos para dónde movernos. No es que voluntariamente lo hacemos. Es que ya no tenemos alternativa y no nos queda otra sino que mirar al Altísimo y reconocer que Él es el Dios el que reina en nuestras vidas, el que gobierna nuestras vidas, el que gobierna en este mundo. Darle la razón a Él. Pero todo depende es de Él, que nos humille. En el Salmo 119, en el versículo 67, David decía: antes de que fuese yo humillado, descarriado andaba. Pero ahora guardo tu palabra. Entonces el humillarnos, cuando Dios nos humilla, es para bien, es por algo. Y en el versículo 71 dice, del mismo Salmo 119, bueno fue haber sido humillado para que aprendas los mandamientos. Entonces es bueno cuando Dios nos humilla, porque es Él. Aquí se dice, si mi pueblo se humillare, el pueblo de Dios no se humilló, ni nosotros nos humillamos. Él tiene que humillarnos. Y si yo digo, yo sí me humillo delante de Dios, es cuando estoy ya donde no tengo alternativas y me humillo. Pero voluntariamente nos cuesta. Nos cuesta. Entonces esto de la humillación no es que yo me humillo y gracias y hasta luego, sino que tiene que haber una evidencia. En David dice, antes de que fuese yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Entonces es dejar de hacer unas cosas cuando uno se humilla. Dejar esa autosuficiencia, toda autoconfianza, de poner actitudes y comenzar a depender es completamente de Dios. Pero esa humillación nos lleva a algo. A David lo llevó a guardar la palabra. Es decir, nosotros nos humillamos y dejamos de hacer algo que era lo que nos tenía esclavizados y nos humillamos delante de Dios y Él nos da la libertad. Pero es dejar de hacer algo y comenzar a hacer algo. David estaba descarriado, descarrilado, lo encarrila Dios. Dejó eso y comenzó a confiar en la palabra de Dios. El cristianismo es eso, es dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras cosas. No es lo que dice la gente, yo no tomaba, yo no fumaba, yo fumaba todo esto, pero ya no fumo. Eso no es lo más importante. Ahora es, ¿qué está haciendo a cambio de eso? ¿En qué está invirtiendo lo que invertía en esas cosas? Unos dan testimonio que pasaba 2, 3 días borracho y que venía a la casa y golpeaba. Bueno, ahora esos 2 días, ¿en qué los está invirtiendo? No es que ya no toma, ¿y ahora qué hace con ese tiempo? El tiempo que invertíamos para la iniquidad, cuando presentábamos nuestros miembros a la injusticia, al pecado. Ahora que conocemos la palabra, entonces vamos a invertir eso en la justicia, en las cosas buenas. Esta es la idea de lo que da Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 19. Que así como prestamos nuestros miembros a la iniquidad para servir al pecado, sirvamos ahora a la justicia. Es decir, cambiar una cosa por otra. Un arrepentimiento nos va a llevar a un cambio. Pero no es un sentimiento ahí que porque ya me veo en apuros y no tengo otra alternativa, entonces yo voy a buscar a Dios. David aprendió eso. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 12, un poquito más adelante, miremos lo que dice ahí, por favor. Capítulo 12, versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado,
vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Dios vio que se humillaron y dijo, quietos, este rey Sisac no los voy a utilizar para que lo destruyan y destruyan a Jerusalén. Yo no voy a permitir eso. Se han humillado. Y una de las cosas que me llama la atención es aquí en el versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. En otras palabras, nosotros somos los responsables de todo lo que nos está pasando. Algo tiene que llevarnos a hacer el arrepentimiento. Ellos dijeron acá, Él es justo y nosotros culpables. Somos los responsables, somos los que hemos desobedecido, hemos pecado. Su palabra la hemos echado a nuestras espaldas y no le hemos prestado atención. Nos ha llamado la atención por medio de los santos profetas, como dice en la Escritura. Todo el día ha estado con su brazo extendido llamando, pero ninguno ha prestado atención. Entonces nos lleva a entender de que verdaderamente Dios es justo y es bueno, y nosotros lo hemos obligado a que nos haga estas cosas. En el versículo 8 dice, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Es decir, consecuencias van a sufrir, porque Dios no pasa por alto esto. Y van a entender qué es servirme a mí y qué es servirle a las naciones. A otros les ha dicho, ahora van a servir a sus ídolos, para que sepan qué es servirme a mí y qué es servirle a los ídolos. Para que entiendan, pero el pueblo nunca entendió. Versículo 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien cuando se humillaron. Dios no lo hace por maldad ni para mal, es para ayudarnos. Entonces vemos todas estas cosas que son muy, muy importantes. Lo que dice acá, si se humillara mi pueblo, pero una humillación genuina. Y eso para Dios es muy importante. En el Salmo 51 habla la palabra que los sacrificios que le agradan a Dios es el corazón contrito y humillado. Ese no desprecia a Dios. En el capítulo 33 de aquí mismo de Segunda de Crónicas, veamos algo que hay aquí. Capítulo 33. Versículo 11. Este es el caso de Manasés. Cuando usted ha leído todas las Escrituras, encontrará especialmente 3 reyes de Israel que hicieron cosas tremendas, y especialmente una idolatría tremenda. Y este Manasés fue uno, el otro fue Acab y otro Jeroboam. Este aparece en la Biblia, Manasés, el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel y murió, y el que hizo pecar a Israel, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, pero fue mucha maldad. Sin embargo, 2 de ellos se humillaron y Dios los perdonó, que fue Acab y este Manasés. Dice acá en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ella los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Algo se aprende de la humillación, pero me admira conociendo lo que hizo este hombre.
oró, fue escuchado, porque Dios lo que mira es el corazón. Y Dios no desprecia un corazón que está humillado. Conoció que verdaderamente Jehová es Dios. Un hombre tan idólatra y que hizo tropezar al pueblo de Israel con la idolatría que hizo tan tremenda. Pero ahora dice, reconozco que no hay otro Dios que Jehová de los ejércitos, el grande y temible de Israel. Para algo sirve la humillación. Y Dios, mire dónde lo mandó atado con cadena a Babilonia, desterrado. Entonces clamó. Por eso es que voluntariamente ninguno se va a humillar. Cuando se humilló a alguien es por algo. Porque Dios ya lo metió como en un embudo y ya no tiene alternativa sino mirar arriba. Entonces me llama mucho la atención lo que hizo Manasés. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6, la palabra de Dios nos dice ahí, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero nos dice, humíllense, porque es bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros débiles, frágiles y pecadores, luchando contra el Dios Todopoderoso. Entonces lo mejor es decir, humíllense, porque si se humillan, Dios los va a exaltar. Dios tiene esto, que el que se exalta, Dios lo humilla. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una oración en Lucas capítulo 18, del 9 al 14, donde un fariseo y un publicano fueron al templo a orar y el Señor estaba ahí. El fariseo, uno de los que confiaban en sí mismo como justos, de aquellos que dicen yo no le hago mal a nadie, no soy borracho ni nada de esto, empieza a orar allá y delante del Señor y un publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos que no tenían muy buena fama, porque se prestaban para explotar a sus propios hermanos y eran aborrecidos. Pero ahí estaban los dos, un santurrón y el otro bien humilde, un pecador igual. Uno que reconoce y el otro que no reconoce que es pecador, que es la diferencia, pero los dos son iguales. Y empezó el fariseo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Podríamos decir adúlteros, borrachos, fornicarios, ladrones, lo que quieran, dándole gracias porque no era como eso. Es decir, un hombre que se estaba comparando con lo peor. Por eso se sentían muy buenos, pero el que se compara con el Señor se va a sentir como el publicano. Ayuno 2 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano, doy ofrenda, podría decir, me sé la Biblia de memoria y todo lo que quiera. Bien. De los dos tenemos, cuando he hablado de esta oración, a veces tenemos del publicano y tenemos también del fariseo. De los dos tenemos, porque a veces nos estamos jactando y gloriando. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las oraciones. Para mí son tan importantes y son las que les presto atención. Cuando el publicano, tal vez el Señor esperaba escuchar la oración del publicano, dijo, ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Y golpeándose el pecho dijo, sé propicio a mí, pecador. Y la respuesta del Señor es lo más importante, no las oraciones de ellos. Dice, este descendió justificado a su casa, el publicano, pero el otro no. Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dios es especialista en eso. Entonces humillarnos no es malo. Es reconocer que Jehová es el Dios nuestro, el Dios de Israel. Es reconocer que Él es justo. Y también aprender su palabra y sus mandamientos. A esas cosas nos está llevando el arrepentimiento aquí. Bueno, veamos
Otra partecita de este versículo dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. La oración es una arma poderosa y poco utilizada, especialmente por mí. Yo les he dicho, yo no soy hombre de oración, soy hombre práctico, de acción más que todo. Les he explicado, si a mí alguien me dice, ore para que Dios me provea $20 que necesito para esto, le dije, ¿para qué voy a orar? Tenga. Porque el Señor me va a decir, ¿para qué clamas a mí? Dale tú. Pero estoy aprendiendo, porque esta arma es poderosa. En el libro de los Hechos, cuando cogió Herodes a Pedro, en el capítulo 12 de Hechos, y lo encerró, ya habían matado a espada a Jacobo, y los judíos estaban muy contentos, y quiso ponerlos más contentos, y agarró a Pedro y lo metió en la cárcel. Y al día siguiente estaba pensando sacarlo al pueblo, tal vez para decirles, a ver, era la Pascua igual que con Cristo, escojan ustedes, Barrabás o Pedro. Enseguida hubieran dicho Pedro, pero esa noche la iglesia comenzó a orar, y oraba la iglesia por el apóstol Pedro. Y fue una oración tan poderosa que los cimientos de la cárcel se sacudieron, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas y salió. Eso puede hacer una oración, lo que no puede hacer nadie. Pedro no tenía escapatoria ahí. ¿Quién lo sacara de ahí? El rey lo había mandado a meter. ¿A quién iba a acudir? Pero esa oración sacudió los cimientos. Pablo y Sila estaban en el capítulo 16 también del libro de los Hechos. En Filipos los metieron a la cárcel. Era medianoche y cantaban himnos y oraban al Señor, y de pronto vino un terremoto tremendo y se cayeron las cadenas y del cepo se soltaron también. Cuando estos hombres oraban, algo sucedía. En el capítulo 4, cuando los amenazaban que no hablen más de Jesucristo, ellos oraron. Ellos decían, Señor, mira las amenazas, escucha las amenazas, pero a nosotros danos de nuevo para seguir predicando tu palabra. Y dice que el lugar donde oraron tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra. ¿Ven lo que puede hacer la oración? Poderosa, y el alcance que tiene, porque aquí dice entonces yo oiré desde los cielos. Desde los cielos, dice el Señor. Entonces es un arma de largo alcance que hasta los cielos puede llegar. Entonces no está limitada. Yo de aquí puedo estar orando, y hoy estuve en eso esta mañana y decía, por alguien que se encuentra en México. Allá tengo una sobrina, dice que esto llega, como que se llama Adriana, y la bendigo en el nombre de Jesús a ella y su esposo. Pero así de fácil digo, esa oración está llegando a México ya. Está llegando a Inglaterra, está llegando a España, está llegando a Suecia, donde está Irene. Alguien está allá que a mí me ha dado dinero y no lo conozco. Pero Dios la bendiga, cada uno donde estén. Colombia, Ábrego, Ocaña, todos estos pueblos, está llegando y orando por ellos, y la oración llega ya. Orando por los médicos que quedan. Que Dios los guarde. Porque hoy estamos dependiendo mucho de ellos. Y si ellos mueren, ¿qué esperanza queda? Pero mis oraciones o las oraciones suyas están llegando y entrando allá a esos lugares contagiados y donde hay muertos del coronavirus. Entra la oración y hace su efecto sin contaminarse. Y nosotros estamos aquí tranquilos. No nos cuesta nada soltar la voz y que se vaya. La oración puede abrirle puertas si no tiene trabajo.
La oración nos puede sanar sin gastar un centavo, como vemos en muchas sanidades en la palabra de Dios. Se me viene en este momento el caso de la mujer que tenía un flujo de sangre, 12 años con un flujo de sangre, y había gastado todo lo que tenía en médicos y le iba peor. Y de pronto dijo, si yo toco el borde del vestido, él quedó sano. Esa fue una oración. Hizo eso y se sanó. Tenemos todo un armamento tremendo y tenemos la solución en Cristo el Señor. Él hace las cosas y no nos cobra nada. Cuando tengamos hambre, no necesitamos pan ni comida ni dinero, lo necesitamos a Él. Él, con 5 panes y 2 peces, alimentó a unas 20.000 personas, dice la alimentación de los 5.000, pero 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Ninguno gastó nada. Y todos se saciaron y sobraron 12 canastas de pan. Entonces dije, a Él lo necesito yo. En otra, con 4 panes, sobraron 7 canastas. Y si con 5 panes alimenta a 20.000, con unos 50 panes que hayan sobrado, ¿a cuántos puede alimentar? Lo que nos falta es fe. Porque a veces tenemos un pan y decimos, tenemos un pan, pero ¿qué hacemos con esto? Con un pan Él puede alimentar a 4.000, sacándole la cuenta de 5 panes para 20.000 personas. Con uno, somos 4 o 5 y decimos, ¿qué hacemos con este pan? Él poniéndoselo en las manos. El problema es que todo en las manos nuestras no es nada. Los 5 panes y 2 peces que transformó Jesucristo en alimento para 20.000 personas y sobró. Si esos 5 panes y 2 peces quedan en las manos del muchacho y los lleva a la casa, con eso habían sacado unos 3 o 4 desayunos y nada más, pero puesto en las manos de Dios. El problema es ese, que en manos nuestras no hacemos nada. Ana, cuando soltó a su hijo y lo puso en las manos de Dios, Él lo hizo sacerdote, profeta y juez de Israel. Posiblemente escribió los 2 libros y ungió a los 2 reyes de Israel, a David y a Saúl, o a Saúl y a David. Pero de los demás hijos ni el nombre se sabe. Dios puede hacer, y la oración nuestra puede hacer aquello que ni la ciencia médica puede hacer. Este coronavirus sería sí, si es que Dios quiere. ¿Cuántas mujeres estériles en la palabra de Dios tuvieron hijos? Por la gracia y la misericordia de Dios tuvieron hijos, y los hijos que dieron a luz fueron de los más grandes que encontramos en la palabra de Dios. Entre esos está Juan el Bautista. Fruto de oraciones respondidas a esta gente. A Zacarías Dios le respondió, y aunque no le creyó, pero vino Juan. Ven lo que puede hacer una oración, y esto es para mí. Tenemos la solución en nuestras manos, pero nos ahogamos en un vaso de agua. Dice el Señor, si se humillan y oran, y también dice, si oraren y buscaren mi rostro. Creo que aquí en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que dice, busquemos siempre su poder y busquemos su rostro continuamente. Nos habla de que no es en los momentos de apuro, como estamos, ir a buscar el rostro del Señor, sino siempre mirando allá, porque nosotros nos hemos acostumbrado a buscar o a mirar, no el rostro del Señor, sino más bien las manos y el bolsillo, porque nos volvimos especialistas en pedir y pedir y pedir. Escucho, esa es una oración, y te pido, Padre, y te pido esto, y te pido esto. Miremos el rostro y bendigámoslo, y admirémonos. Busquen siempre su rostro para bendecirlo, para contemplarlo, para agradecerle,
para decirle a ustedes, justo Dios. Nosotros somos los responsables de lo que está pasando aquí, como le dijeron acá. Ahora conocemos que usted es el Dios, pero mirándole a los ojos, no a las manos. Ahora sabemos que usted es el Dios de Israel, el grande y temible por las cosas que nos pasaron. Buscar el rostro siempre para decirle lo grande y cuánto le puede amar usted y le amo yo también. Bueno, vamos ganando tiempo. Sin embargo, acá dice también, vamos a leer el versículo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Si se convirtieren de los malos caminos. En Isaías capítulo 42, miremos un momentico lo que dice ahí la palabra. Isaías capítulo 42, versículo 24, dice la palabra, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en mis caminos ni oyeron mi ley. Este es un pueblo igual que nosotros, que cada uno quiere, como dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, cada cual se apartó por su camino, como ovejas que no tienen pastor. Cada cual cogió su propio camino, igual Israel. 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Entonces, si uno hace una oración y dice, Señor, si este pueblo endereza sus caminos, deja esos malos caminos para que usted sane la tierra. Pero vemos aquí que no hicieron eso. No se arrepintieron ni hicieron nada de esto. Un poquito más adelante, en Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. El versículo 16. Estamos hablando lo que dice Dios. Y si se apartaren de sus malos caminos, si dejaran esos caminos malos. Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Mas ellos dijeron, no andaremos, pero sí queremos que sane nuestra tierra. Dios les dice, paren, deténganse, miren, pregunten y anden por esas sendas antiguas para que haya descanso para vuestra vida. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y es un requisito que hay ahí. En Jeremías capítulo 14, poquito más adelante, Jeremías capítulo 14. Aquí Jeremías intercede por Israel y dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Confesando Jeremías, el pecado acá. 8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo es el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche?
Versículo 9. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Es una muy buena oración de Jeremías. Pero en el 10 dice Dios, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Estamos hablando que si se humillare mi pueblo. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y allá dice, y perdonaré sus pecados. Pero aquí dice, no perdonaré, porque ellos no van a andar en mis caminos. 11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Es decir, me cansé, mis misericordias no se renuevan para ellos. Y si no se renuevan, perdidos estamos. 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Hoy está muriendo la gente de pestilencia, es una peste, una pandemia lo que tenemos ahora. Entonces hay algunas condiciones en esa oración que no están cumplidas. Versículo 13. Y yo dije, volvió a hablarme en Jeremías y dice, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar se dará paz verdadera. Dios les dice acá, los consumiré con espada, con hambre y pestilencia, pero los profetas les dicen, no va a haber eso, sino que va a haber aquí paz. Y es lo que me llama a mí la atención. Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, profetas falsos. Y como desafortunadamente la gente hace más caso al hombre que a Dios en muchos casos, entonces sufrieron ellos las consecuencias. Pero hoy la gente a veces, como dijo el Señor en Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque hoy se enseña mucho mandamiento de hombre, que no está en las Escrituras y se toma como palabra de Dios. Y la gente ha hecho caso a lo que han dicho algunos. El problema es eso. Los pastores les dicen que no habrá paz. Pongámoslo en el caso nuestro. Los líderes les dicen que habrá paz. Y ellos le hacen caso, porque nos gusta oír lo que queremos, lo que nos gusta. Pero quiera Dios que nosotros no estemos hablando así, engañando a la gente, diciéndole a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a lo bueno malo y a lo malo bueno. El 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa adivinan, vanidad y engaño en sus corazones, profetizan. Tengamos cuidado cuando profetizamos en el nombre de Cristo y eso no se cumple y Dios no nos ha mandado. Bien, así que dice Dios, no ruegues por ello para bien, porque yo no los voy a perdonar. Entonces, estuve examinando la oración de Salomón y estas 4 cosas se pueden encontrar allá en ella. Es decir, es una oración que está condicionada. Porque él está orando y dice, si por ejemplo, lejos de aquí, todos tenían que ir al templo o mirar al templo para orar.
Pero si desde allá ellos están en apuro, tienen problemas y tienen dificultades, si ellos se humillan, tú perdonarás y sanarás nuestra tierra. Bien. Por allá estarán ellos en apuros, en aprietos, no hay que comer, no hay que vestir, o muchas necesidades tienen, o los enemigos los están presionando demasiado. Si ellos oran, tú escuchas, Señor. Bueno. Entonces, otra vez se encuentran en apuros y dicen, si ellos buscan tu rostro, Señor, bien. Y si ellos se apartan de sus malos caminos, entonces tú escucharás, perdonarás y sanarás la tierra. Bien. Prácticamente lo que veo acá es que Dios le resume la oración a Salomón y la pone en 4 cosas nada más. Diría el Señor, si este pueblo hace estas 4 cosas, se humillan, oran, buscan mi rostro y dejan estos malos caminos, entonces yo voy a hacer 3 cosas con ellos. Escucharé sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero aquí no pasó nada. Ni Salomón cumplió con esa oración porque él mismo, lo que dice al principio, no lo guardó al final. Entonces empiezo a pensar en oraciones que hacemos y comprometemos a un pueblo que no va a cumplir. Yo le decía esta mañana al Señor, Señor, yo hago esta oración, el versículo 14 lo hago para el ejército de Cristo y para su pueblo, Señor, para la iglesia. Y mi oración era esta, Señor, usted nos conoce, que somos de dura cerviz y nos cuesta humillarnos. No somos tan fáciles para doblar nuestro corazón delante de usted y humillarnos. Pero aunque no nos humillemos, aunque no oremos, porque no sabemos ni orar, usted tiene que enseñarnos a orar como le pidieron allá en Lucas 11:1. Aunque no oremos, Señor, porque no sabemos orar. Aunque no busquemos su rostro, aunque estemos buscando su mano y sus bolsillos, Señor, y aunque no nos apartemos de nuestros malos caminos, porque nosotros no nos vamos a apartar, ¿cambiará el etíope de color? ¿Cambiará las manchas el leopardo? Dice en Jeremías. ¿Cambiará de color a alguien que está habituado a hacer lo malo? ¿Cambiará a alguien que está habituado a hacer lo malo? No va a cambiar. Entonces yo le dije, Señor, aunque no cambiemos, no nos apartemos de nuestros malos caminos, usted perdónenos y sane nuestra tierra en el nombre de Cristo. Porque lo que le dijo Salomón, él lo hizo. Espero que, siendo un hombre sincero, que conoce una congregación, no se compromete, aunque no nos humillemos, aunque no oremos, Señor, aunque no busquemos su rostro y aunque no dejemos estos malos caminos, por favor, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Esta sería mi oración. Pero a la oración de Salomón yo nunca le diría amén. Y muchos amén decimos sin entender lo que estamos haciendo. Esta palabrita, amén, así sea. Con eso cerramos la puerta de las oraciones que hacemos y no le dejamos chance a Dios. Si yo le digo, Señor, necesito esto, que aquello, para allá y para acá, amén, digo, así sea. Es decir, como yo quiero. Y peor cuando decimos amén, amén y amén. Es decir, cerramos la puerta, le ponemos candado y la trancamos. Es como, hágase mi voluntad. Pocas veces me van a escuchar decir amén. Estoy teniéndole mucho cuidado y no quiero comprometerlos tampoco. Pero sé dónde ponerla y nada más. Y si usted no está de acuerdo con una oración, nunca diga amén si usted no va a cumplir. Aquí no sé si la gente dijo amén y después no cumplieron nada y se comprometieron. Sanar la tierra tiene un precio. Humillarse, orar, buscar el rostro y cambiar nuestra vida.
Ese fue el compromiso que les puso Salomón al pueblo. Pero yo le digo, Señor, nosotros no vamos a cumplir esto. Por amor a usted, Señor, por amor a usted mismo, sane nuestro país, sane nuestro mundo o su mundo. Reconocemos que el pecado nuestro ha hecho esto. Usted es declarado justo. Hoy sabemos que usted es el único Dios y el único que puede ayudarnos. Y a usted acudimos. No tenemos a nadie más. Solo lo tenemos a usted. Y es suficiente. No necesitamos más tampoco. Gracias, Señor. Y esperamos solamente en usted. Agradecidos por todo. En el nombre de Cristo, el Señor.